Seguimos en Cosa Pública. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y también vamos a agradecer enormemente a nuestro amigo y compañero Luis Miguel González. Él es periodista, él es director del periódico El Economista, y le agradecemos que nos tome esta llamada para hablar justamente de estos temas que le estamos presentando en la información, esta guerra arancelaria y todas las consecuencias para México del segundo mandato de Donald Trump. Luis Miguel González, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Carlos, Rubén y Jesús. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por aceptar conversar con nosotros. Creí que íbamos a tener una conversación diciendo toda la catástrofe que generaría la imposición de aranceles. Ahora se anuncia que se pausan, sigue una pausa más, sigue la incertidumbre. ¿Cómo estás leyendo las cosas? ¿Qué causa de todas maneras en la economía, en la confianza de los inversionistas, esta posposición de los aranceles, que tampoco es una situación deseable para un entorno en la economía que siempre se privilegia la palabra certidumbre? Creo que la cuestión clave es qué queda después de 2 o 3 plazos de aranceles que no se han cumplido. Y como bien dices, lo que queda por lo pronto es la incertidumbre. ¿Por qué es tan delicado esto? Primero, nos quedamos con la sensación de la poca seriedad de Donald Trump en particular y de nuestro principal socio comercial en general. Es muy poco serio que todavía siga con el cuento de los aranceles, pero sobre todo es muy preocupante porque lo que va sembrando son condiciones en que hacen muy difícil tomar decisiones sobre inversión, empleo o compras. Me refiero sobre todo a empresas estadounidenses en México, empresas de otros países que están en México para exportar a Estados Unidos, o empresas de Estados Unidos y otros países que quisieran estar en México para vender a Estados Unidos. Exactamente. Luis Miguel, ¿crees tú que Donald Trump simplificaba? Bueno, me parece que en términos generales la respuesta va a ser sí. Simplifica, digamos, las cosas que son más complicadas. Entonces dice, no me caen bien, o están entrando migrantes o drogas como fentanilo, por tanto impongo aranceles incluso a mis principales socios comerciales. En la medida que ayer vimos la anticipación cuando suspende los aranceles a la industria automotriz, ¿crees que sea, digamos, un tipo de las respuestas que vamos a ir viendo al ver que las cosas son como más complicadas, que hay más interdependencia entre los 3 países de América del Norte? Sí, lo que creo es que hay 2 lecturas posibles. Una es sí, no, sí, quizá está dentro del marco que ya conocemos. Esa es la versión optimista. Uh-huh. Tenemos un aliado indeciso, pero seguimos teniendo un aliado. La otra posibilidad sobre la que no queremos pensar, pero que es muy delicada, es detrás de estos signos de los aranceles, estamos entrando a una etapa donde probablemente nuestra asociación comercial, el TEMEC, esté en la cuerda floja. Muy probablemente lo que hay que tomar en serio de Trump es su amenaza de industrializar otra vez Estados Unidos, jugando chueco con México y Canadá. ¿Qué quiero decir con jugando chueco? Pues básicamente molestando a quien quiera venir a invertir a México o a Canadá. Creo que está la agenda de seguridad y de migración, pero también está la agenda de un socio comercial que no sé si no entienda, pero en cualquier caso cree que tiene una mejor versión del comercio y de la industria, y es que todo se vaya para Estados Unidos. Claro. Ese me parece que el escenario más preocupante. ¿Qué tal, Luis Miguel? Te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte. Luis Miguel, tenemos pues un mes de aquí al 2 de abril, dice la presidenta Sheinbaum que continuarán las negociaciones.
Más allá, digamos, ya parece que lo del 2 de abril sí es una entrada en vigor de aranceles no solo a México, sino a buena parte de países del mundo. Entonces, quería preguntarte, ¿qué tipo de actitud debería de tomar el gobierno mexicano, en tu opinión? Algo similar a lo que está haciendo el gobierno canadiense encabezado por Trudeau, que me parece bastante rudo, o en los mismos términos de Trump, están llamando boicots a marcas estadounidenses, no viajar a Estados Unidos en materia de turismo, incluso cortar suministros energéticos a Estados Unidos. ¿Algo similar debería ser la actitud de México o algo más prudente o moderado? O pues ya hay sectores de aquí más de derecha pro-Trump en México que dicen pues hay que aceptar todo lo que diga Trump y no imponer aranceles recíprocos. Híjole, es que yo no sé si sea un asunto de derecha o de izquierda. Francamente es tan raro lo que está pasando que no hay respuesta lógica. O sea, yo creo que en parte Canadá sube la voz porque no tiene una agenda tan vulnerable en temas de seguridad. No tiene una colección de narcopolíticos, por ejemplo. Entonces, creo que parte del asunto es cada quien va a negociar a partir de sus fortalezas y debilidades. Canadá dice, pruébame que yo tengo algo que ver con el fentanilo y pórtate como un socio que entiende que somos un país desarrollado. México dice, vamos a defender la soberanía, pero te mando 29 narcos, vamos a defender la soberanía, pero pongo la Guardia Nacional a tu disposición. Y en buena medida yo creo que el tema es, cada país va a poner en la mesa lo que puede, lo que necesite y también lo que quiere. Creo que el gran riesgo en este juego de exigencias y entregas es que en cualquier caso en el mediano plazo probablemente la estrategia de Trump vaya a tener éxito y es quien quiere invertir en México se la va a pensar dos veces. Sí. Ante esto son como, perdón, las respuestas quizás más en el corto plazo, pero quizás llegó el momento, Luis Miguel, te lo preguntaría, de que el gobierno, la sociedad mexicana, de repensar las apuestas estratégicas en temas de integración y quizás empezar a diversificar. Sé que es un asunto a más largo plazo, pero lo que ha demostrado, digamos, este episodio de confrontación contra Donald Trump es lo extremadamente vulnerables que somos frente a amenazas de Estados Unidos, ¿no? Por al depender tanto de las exportaciones, del gas y de otros temas de la mayor importancia. Totalmente. El tema de diversificar es complejo y para ser creíble tendría que ser una estrategia a 10, 20, 30 años, no de aquí al segundo semestre del 25. Claro. Hay que recordar que mucho de lo que tenemos de integración nace antes del Telecán, pero toma fuerza en los últimos 35 años. Y las razones por las que somos súper competitivos frente a Estados Unidos o con Estados Unidos nos hacen complicado ser competitivo en otras regiones. Me parece muy complicado decir lo que vendemos ahora a Estados Unidos lo vamos a acomodar en China o en Europa. Ahí competimos con otros países, con otras industrias que a su vez tienen cercanía geográfica de la que nosotros carecemos allá. Entonces, sí estoy de acuerdo, esta es una llamada fuerte de atención y también un poco volviendo, o sea, una llamada de atención, tenemos que revisar cómo pueden ser las relaciones con Estados Unidos a 10 a 20 años. Del otro lado, y un poco porque me quedé con esa parte de lo que preguntaba Jesús antes, Jesús Estrada, Sí. es algo de lo que está poniendo Trump en la mesa, nos vendría bien ejecutarlo, no para quedar bien con Trump, Claro, sino porque son vulnerabilidades de nuestro Estado. Pienso, tenemos aduanas muy vulnerables a la entrada de contrabando, armas, drogas,
que el principal ganador en tener mejores aduanas sería México, hasta para captar ingresos fiscales. Tenemos una frontera sur que yo entiendo que tiene puertas más abiertas que el Estadio Jalisco. En ese sentido, creo que una parte de lo que viene como exigencias de Trump deberíamos de asumirlo en nuestros propios términos, con nuestros códigos, como tareas necesarias en México. Un poco lo vería así. El tema del combate, por ejemplo, el narcotráfico no debería ser exigencia de Estados Unidos, sino necesidad propia. ¿Cómo estás viendo la respuesta del gobierno de Claudia Sheinbaum, Luis Miguel González? A mí me ha gustado, y más allá de que me haya gustado, por lo pronto ha tenido resultados. Y me atrevo a decir, ha tenido resultados también en temas internos. A mí me gusta que haya más combate al narco de lo que tuvimos el sexenio pasado. Exactamente. Me parece que era necesario. Ahí están los resultados. La forma en que se comunica, por definición, solo vemos algo. Todo lo demás es a través de la cerradura. Y yo diría que en términos generales, la manera en que se expresa, la manera que comunica, lo que comunica, da cuenta de lo difícil que es el momento, pero podríamos decir, no ha cometido errores graves en el contexto en que estamos lidiando una situación muy, muy complicada. Y bueno, con el apoyo del sector, buena parte del sector industrial y empresarial también, y ya no se diga todos los niveles de aprobación también popular que tiene la presidenta, ¿no, Luis Miguel? Totalmente. Luis Miguel, Sí, el adelante. El empresariado aquí apoyó hasta Peña Nieto. Entonces, tampoco es que sea muy complicado lograr esos aplausos. Claro. Luis Miguel, una duda sobre impactos de esto. Se ha hablado mucho de una posible recesión en caso de que se aplicaran los aranceles. Esto ya desde los amagues anteriores. Pero ¿tú consideras posible, suponiendo que llegue el 2 de abril y efectivamente se impongan estos aranceles, llegue ese escenario, habría posibilidad de una recesión? Y si fuese así, ¿sería diferente a otras recesiones que hemos tenido? ¿Sería más largo plazo recuperarnos de ella? Creo que hay que pensar que los factores que nos pueden llevar a recesión no solo tienen que ver con Trump. Tenemos una economía muy débil, finanzas públicas muy comprometidas. Entonces, yo diría, hay que sacar a Trump por un momento de la ecuación, dejar de usarlo como pretexto y darnos cuenta que la economía mexicana está en una condición extremadamente débil, muy vulnerable, y eso ya estaba antes de la elección de Trump y de su llegada a la Casa Blanca. Sencillamente, digamos, estas últimas semanas muestran esta fragilidad, esa debilidad, ¿no? Y ¿te parece que la propuesta que plantean en el Plan México es una salida, digamos, correcta para corregir estas deficiencias económicas? En parte sí, pero me parece que depende mucho de gasto público y las finanzas públicas están muy, muy comprometidas ya. Creo que ese es uno de los mayores retos, que las cuentas cuadren. Luis Miguel, en una entrevista anterior que dabas aquí mismo, me parece, en Canal 44, comentabas que quizás una de las posibles consecuencias, si se mantiene, digamos, esta presión arancelaria, sería no tanto la caída de inversión que podría ser, sino la pérdida de empleos, que empiecen algunas empresas a retirarse de México. ¿Sigues viendo ese escenario como posible? Parte del asunto es si las empresas exportadoras, que son la vida económica de lugares concretos, pienso zona industrial del Salto, la zona del Bajío que está en automotriz, obviamente frontera norte, Maquila, pues seguramente están revisando sus planes de contratación, retención de personal, y en la medida en que no tengan claridad, hay que recordar, muchos de esos planes requieren visibilidad a 3, 6 meses o más. Es decir, se produce ahora lo que creen que van a vender
en el segundo semestre. Exactamente, así es. Con esa visibilidad no es que puedan decir, vengan 300 ingenieros que tenemos trabajo para ustedes. Exacto. Bien, pues muchísimas gracias por este análisis que nos hace esta tarde, Luis Miguel González. Y bueno, el problema sigue, así que si nos permites, próximamente seguimos en contacto contigo. Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Te mandamos un cordial saludo y un abrazo. Nos vamos a una pausa y al regreso estableceremos contacto con el doctor Alberto Arroyo Picar, miembro de la Red Mexicana Frente al Libre Comercio, justo también para seguir ahondando sobre estos temas.